La noche en la Ciudad de México caía como un terciopelo índigo salpicado de diamantes. En medio del mar de luces que definía a la metrópoli incansable, la colonia Polanco pulsaba como un corazón de oro y cristal, un oasis de opulencia inmune al caos frenético de la ciudad. Era allí, en el interior de una fortaleza de diseño contemporáneo conocida como el Salón de Eventos Polanco, que la élite financiera, industrial y social de México se reunía. El edificio en sí era una obra de arte, muros de cristal que se erguían a más de 10 metros de altura, sostenidos por vigas de acero pulido, permitiendo que la ciudad se convirtiera en un tapiz vivo y centelleante. En el interior, el aire acondicionado susurraba, manteniendo una temperatura ideal que contrastaba con el calor húmedo de la noche de verano. El aroma en el aire era una sinfonía compleja, notas de alcatraces blancos y orquídeas, importados y dispuestos en arreglos monumentales, se mezclaban con el olor de perfumes franceses, el cuero de los sillones de diseño y el delicioso aroma de los canapés gourmet que circulaban en bandejas de plata, llevadas por meseros en uniformes impecables. El sonido ambiente era un murmullo constante y sofisticado. El tintineo de copas de cristal conteniendo champaña Moet and Chandon, el zumbido de conversaciones sobre adquisiciones millonarias, el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores, las próximas vacaciones en Tulum o las dificultades de encontrar un buen chef privado. En el centro de todo, como un sol rojo alrededor del cual todos los otros planetas orbitaban, estaba el verdadero motivo de aquella celebración: un Ferrari SF90 Stradale, rojo como sangre arterial, reposando sobre una tarima de acrílico iluminada desde abajo, que lo hacía parecer flotar. No era solo un coche, era un tótem, un ícono de poder absoluto, un monolito de ingeniería y diseño que representaba el pináculo del éxito material. Cada curva de su carrocería era una declaración. Cada reflejo de las luces LED del techo en su pintura inmaculada era una promesa de velocidad y exclusividad. Y en el epicentro de este universo, el maestro de ceremonias, el sol en persona, era Santiago Garza. Con sus 30 y pocos años, personificaba a la nueva generación de millonarios, heredero de un imperio industrial acerero del norte del país, pero con la ambición de demostrar que era más que solo el hijo de su padre. Su traje, un Zegna hecho a la medida, se ajustaba a su cuerpo atlético sin una sola arruga. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, con un brillo discreto, y en su muñeca, un Patek Philippe Nautilus brillaba con una arrogancia silenciosa. Santiago no caminaba, se deslizaba por el salón, una sonrisa afilada permanentemente grabada en su rostro, una sonrisa que conocía el poder de un sí y la rareza de un no. Se detuvo junto a su más reciente adquisición, el Ferrari, y acarició el cofre con la punta de los dedos, un gesto que era simultáneamente de posesión y de cariño, como un rey acariciando a su jaguar. La atención del salón, antes dispersa, convergió hacia él. El zumbido de las conversaciones disminuyó. Santiago abrió la puerta del coche, que se elevó como el ala de un ave exótica, y se sentó en el asiento del conductor. Con un toque, el tablero de instrumentos cobró vida y entonces presionó el botón de encendido. El rugido que siguió no fue solo un sonido, fue un evento físico. Un trueno controlado, gutural y metálico, que vibró en el pecho de cada invitado, hizo que las copas de cristal temblaran ligeramente y silenció cualquier conversación restante. Dio un leve acelerón y el rugido se intensificó, un grito de 1000 caballos de fuerza resonando por la arquitectura del salón. Hubo aplausos, silbidos y suspiros de admiración. Santiago salió del coche, dejando la puerta abierta, y alzó su copa de champaña. «¡Amigos!»,
Su voz se proyectó con la confianza de quien está acostumbrado a ser escuchado. Brindemos no por un coche, sino por lo que representa. Ambición, poder, la prueba de que no hay límites cuando sabes lo que quieres. Por aquellos que, como nosotros, no aceptan nada menos que lo mejor. El coro de Salud fue entusiasta y la música electrónica ambiental volvió a subir, señalando que el rey había hablado y la corte podía volver a celebrar. Mientras tanto, del otro lado del cristal inmaculado, en el frío de la acera, una figura contrastante observaba la escena. Don Alejandro González no pertenecía a ese mundo. Su ropa, un saco raído sobre una camisa descolorida y pantalones de gabardina gastados, contaba la historia de décadas de trabajo duro y una jubilación que nunca llegó a ser cómoda. Sus zapatos de cuero estaban agrietados y la suela delgada apenas lo protegía del concreto frío de la avenida Presidente Masaryk. No tenía la intención de detenerse allí. Solo se dirigía a la parada del pecero, un trayecto nocturno que hacía para ahorrar el poco dinero que tenía, cuando el sonido del motor del Ferrari lo alcanzó. Ese sonido no era un sonido extraño para él, era una melodía familiar, una canción de cuna de su juventud, una sinfonía que conocía nota por nota. Se acercó al muro de cristal, atraído por una fuerza magnética, y sus ojos, cansados y profundos, se posaron en la máquina roja. Pero él no veía solo un auto de lujo. Ese contorno, la línea de la salpicadera, la posición de las tomas de aire, veía un fantasma. Recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de tiempo y resignación emergieron con la fuerza de un tsunami. Sintió el olor a aceite caliente y metal maquinado de la fábrica en Módena, escuchó el sonido de las herramientas neumáticas, sintió la textura de la grasa bajo sus uñas. En su mente no era un anciano olvidado en una acera de Polanco, era un joven jefe de mecánicos, con las manos firmes y la mente afilada, dedicando su vida, su alma, a perfeccionar motores como ese. Una lágrima silenciosa y terca se formó en la comisura de su ojo, una gota de un océano de nostalgias e injusticias. El dolor del hambre en su estómago y el frío en sus huesos desaparecieron, reemplazados por el dolor más profundo del recuerdo. Apretó el asa de la bolsa de plástico que llevaba, donde un bolillo y una lata de atún representaban su cena, y se quedó allí, paralizado, un espectro del pasado acechando una fiesta del futuro. Su presencia no pasó desapercibida. Omar, el guardia de seguridad apostado en la entrada, un hombre corpulento con un radio en el oído y una expresión de aburrimiento profesional, lo notó de inmediato. La orden era clara: mantener la apariencia, evitar cualquier elemento que pudiera perturbar la armonía del evento. Salió y abordó a don Alejandro con una firmeza ensayada. «Con permiso, señor, no puede quedarse parado aquí. Le pido que circule». La voz no era cruel, solo impersonal. Don Alejandro, despertado de su trance, alzó las manos en un gesto de paz. «Disculpe, mijo, yo solo estaba viendo. Es una bella máquina». Había una reverencia en su voz que el guardia no comprendió. La escena, sin embargo, fue capturada por un par de ojos más atentos. Sofía Reyes, de pie cerca de la entrada, se sentía como un pez fuera del agua en esa fiesta. Heredera de una fortuna más antigua y discreta, despreciaba la ostentación vulgar de personas como Santiago Garza. Mientras todos miraban el coche, ella observaba a la gente, y la figura del anciano afuera, con el rostro casi pegado al cristal, la conmovió. Vio algo que los otros no vieron. No era la codicia de un pobre queriendo ser rico, sino la admiración de un artista ante su propia creación. Notó sus manos, callosas y marcadas, y la forma en que sus ojos seguían las líneas del auto con una familiaridad íntima.
Intrigada, se alejó de su grupo y se acercó a la puerta, en el preciso momento en que el guardia intentaba despachar al hombre. «Está todo bien, Omar», dijo ella con una voz suave pero firme. «No está haciendo ningún daño». Omar, reconociendo a una invitada importante, retrocedió un paso, confundido. Sofía abrió un poco la puerta de cristal. «¿Le gustan los Ferraris, señor?», le preguntó al anciano, una sonrisa gentil en su rostro. Don Alejandro, sorprendido por la amabilidad, tragó saliva. «Gustarme es poco, mija. Yo los conozco». Su voz era un susurro ronco, cargado de emoción. No pudo decir más. En ese instante, Santiago Garza, en su tour triunfal por el salón, percibió el pequeño drama que se desarrollaba en la entrada. Vio a Sofía, una de las pocas personas cuya aprobación secretamente deseaba, conversando con un pordiosero. La oportunidad era demasiado buena para desperdiciarla. Era la oportunidad de ser magnánimo, gracioso y cruel, todo al mismo tiempo, consolidando su estatus de rey de la noche. Se acercó con sus pasos calculados, la sonrisa afilada ahora teñida de malicia. Su sombra cayó sobre don Alejandro y Sofía. «¿Algún problema aquí, Sofía? ¿Este señor te está molestando?». La pregunta era retórica y el tono falsamente protector. Sofía sintió un escalofrío. «No, Santiago, solo estábamos platicando». Pero Santiago ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en don Alejandro, midiéndolo de arriba a abajo con un desprecio visible. «Miren nada más», exclamó, lo suficientemente alto para que los invitados más cercanos se giraran. La atención, como un reflector, se movió con él. «Tenemos un conocedor de arte entre nosotros». Algunas risas nerviosas surgieron. Santiago continuó, deleitándose con el poder. «Usted no tiene ni para comer, señor. ¿Qué hace viendo mi Ferrari como si fuera suyo?». La humillación fue directa, brutal. El salón ahora estaba en silencio, todos los ojos fijos en la escena. Las risas que siguieron fueron más fuertes, más seguras, un coro de aduladores validando la crueldad de su anfitrión. Sofía sintió que el rostro le ardía de vergüenza ajena. Quiso intervenir, pero Santiago levantó la mano, como un emperador en el Coliseo. «No, no, déjenlo. Vamos a divertirnos un poco». La multitud, sintiendo el olor a sangre, se acercó, formando un semicírculo. Los celulares se alzaron, listos para capturar lo que fuera que viniera a continuación. Santiago caminó lentamente hasta el frente del Ferrari, colocándose entre el coche y don Alejandro, creando una barrera simbólica. Miró al anciano, cuyos ojos, por primera vez, se alzaron del coche para encararlo, no con miedo, sino con una tristeza profunda y una chispa de desafío. Santiago, ciego por su propia arrogancia, no lo percibió. Para él, el viejo era solo un accesorio en su espectáculo. Se giró hacia la audiencia, abriendo los brazos. «Voy a hacer algo inédito esta noche, un acto de caridad o tal vez de entretenimiento». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Luego se volvió nuevamente hacia don Alejandro, la sonrisa más venenosa que había dado en toda la noche. Con una voz que resonó en el tenso silencio del salón de eventos Polanco, lanzó su propuesta, la humillación final, la broma suprema. «¿Sabe qué, viejito? Le voy a hacer una oferta imposible. Si usted, con esas manos que tiene, logra encender mi Ferrari, se lo regalo». La frase cayó en el salón como una bomba de confeti y escarnio. La explosión de carcajadas fue inmediata y ensordecedora. Era el clímax de la noche, la broma perfecta, el poderoso millonario ofreciendo su bien más preciado a un mendigo bajo una condición imposible. La humillación era completa, el entretenimiento garantizado. Santiago sonreía, exultante, bañado por la aprobación de sus pares. Miró a don Alejandro esperando ver un rostro derrotado, una disculpa, tal vez incluso una huida vergonzosa. Pero lo que vio lo sorprendió.
El anciano no se encogió, permaneció de pie, erguido, y en sus ojos cansados, una luz antigua y peligrosa comenzaba a brillar. El salón entero contuvo la respiración, aguardando la reacción del blanco de la broma. La noche, que parecía haber alcanzado su punto culminante, en realidad apenas estaba comenzando. La propuesta de Santiago Garza flotó en el aire, densa y venenosa, antes de ser destrozada por una ola de carcajadas. Fue una risa en cascada, comenzando con los aduladores más cercanos y extendiéndose por el salón como un virus. Hombres de negocios que minutos antes discutían los logaritmos del mercado de valores, ahora reían con la simplicidad cruel de niños en un patio de recreo. Mujeres elegantes, con posturas estudiadas y sonrisas de porcelana, cubrían sus bocas con las manos, pero sus ojos brillaban con un goce perverso. La humillación era un espectáculo unificador, una forma de entretenimiento que trascendía el estatus social dentro de esa burbuja de opulencia. No reían solo de la figura patética de don Alejandro, reían para reafirmar su propia superioridad, para celebrar la distancia insalvable que los separaba de aquel viejo andrajoso. Fragmentos de conversaciones venenosas flotaban como cenizas en el aire. ¿Pero qué es esto?, decía una señora con un collar de esmeraldas. Santiago tiene un sentido del humor invaluable. A su lado, un hombre de traje a rayas comentó: ¿humor? Es casi un servicio social. Va a asustar al pobre diablo de vuelta al hoyo de donde salió. Santiago, el director de esa orquesta de desprecio, bebía su victoria en sorbos de champaña y miradas petulantes. Estaba en la cima, el centro absoluto de atención. Había transformado una molestia, la presencia de un indigente, en su momento de gloria. Observaba a don Alejandro, esperando lo inevitable. La cabeza gacha, los hombros encorvados en derrota, la huida silenciosa y humillada. Cada segundo de silencio del anciano era para Santiago una confirmación de su poder. Imaginó cómo contaría esta historia en el futuro, en cenas y reuniones, la anécdota del viejo que quería un Ferrari. Su sonrisa se ensanchó. Era perfecto, pero don Alejandro no se movió. En medio de la tormenta de desprecio, él era el ojo del huracán, un punto de calma inmóvil y desconcertante. Sus ojos, que antes expresaban una tristeza profunda, ahora contenían algo diferente. La niebla del recuerdo se había disipado, dando lugar a una claridad afilada, una resolución forjada en décadas de silencio. Ya no veía a la multitud burlona, veía solo el coche, el desafío y la oportunidad. No de ganar un Ferrari, sino de recuperar algo infinitamente más valioso. Respiró hondo, el aire frío de la noche mezclándose con el aire viciado y perfumado que escapaba del salón. Y entonces habló. Su voz no fue fuerte, pero atravesó el ruido como una piedra que corta la superficie de un lago. Era una voz ronca, marcada por el tiempo y el poco uso, pero cargada con un peso inquebrantable. Acepto. La palabra, con sus 3 sílabas simples, actuó como un interruptor. El sonido en el salón de eventos Polanco no disminuyó. Murió. Las risas se detuvieron a medio aliento, congelándose en los labios de la gente. Las sonrisas se transformaron en máscaras de perplejidad. Las copas de champaña se detuvieron a medio camino de la boca. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier ruido anterior. Era un silencio lleno de una incredulidad colectiva. ¿Se había vuelto loco el anciano? ¿Era esa su propia forma de broma? ¿Una represalia absurda? Nadie sabía cómo reaccionar. La dinámica del espectáculo se había roto. El blanco de la broma se había negado a cumplir su papel. Santiago Garza fue el más afectado. La palabra lo golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Por un instante, su rostro, normalmente una máscara de arrogancia controlada, se contrajo en una mueca de puro shock.
El pánico y la furia lucharon en sus ojos. Había sido desafiado, un don nadie, un despojo humano, se había atrevido a tomar su propuesta en serio frente a toda la élite de la Ciudad de México. No podía retractarse. Su palabra, dada en público, lo ataba. Retroceder sería una señal de debilidad, una humillación mucho mayor que cualquier otra. La trampa que le había tendido al anciano se había cerrado sobre él. Recuperándose rápidamente, transformó el shock en una sonrisa condescendiente, aún más forzada que las anteriores. «Vaya, vaya», dijo, su voz un poco más alta de lo necesario. «Tenemos a un valiente aquí, o quizás solo un viejo senil. Muy bien». Se giró hacia el coche y con un gesto de desprecio calculado sacó la llave de su bolsillo. No era una llave común, era un objeto de diseño, pesado y frío, con el emblema del caballino rampante en destaque. En lugar de entregarla, Santiago la dejó caer al suelo de mármol pulido. La llave se deslizó unos centímetros, deteniéndose cerca de los zapatos gastados de don Alejandro. El tintineo metálico fue el único sonido en ese silencio sepulcral. Era su último acto para recuperar el dominio, para tratar al anciano como un perro al que se le arroja un hueso. «Pues adelante, don Nadie. El escenario es todo suyo, sorpréndanos». Don Alejandro no mostró ninguna señal de ofensa. Miró la llave en el suelo, luego a Santiago, y entonces, con una lentitud que parecía estirar el tiempo, se agachó. Sus articulaciones protestaron con un crujido audible, pero no se apresuró. La multitud observaba, hipnotizada por ese simple acto. Tomó la llave no con la avidez de quien recoge un premio, sino con la delicadeza de quien recupera una reliquia perdida. Sus dedos callosos envolvieron el metal y por un momento la sostuvo en la palma de su mano, cerrando los ojos. Sofía Reyes, que estaba más cerca, vio un temblor recorrer el cuerpo del anciano, un temblor no de debilidad, sino de una emoción abrumadora, como un músico que reencuentra su Stradivarius después de 50 años. Entonces comenzó a caminar. La multitud, antes un muro sólido, se abrió instintivamente para darle paso. El sonido de sus zapatos en el suelo era un ritmo lento y constante, un contrapunto al beat electrónico de la música que el DJ, sin saber qué hacer, había dejado morir. Cada paso era deliberado, no miraba a nadie, sus ojos fijos solo en la silueta roja sobre la tarima. Para él, esa no era una caminata de la vergüenza, sino una peregrinación. Pasaba junto a hombres que valían miles de millones, cuyas decisiones podían sacudir la economía del país, pero en ese pasillo humano, él era la única figura que ostentaba el poder. Al llegar a la tarima, no dudó. Subió los 2 escalones de acrílico y se detuvo junto a la puerta del conductor. Con una familiaridad que sorprendió a todos, encontró el sensor oculto y la puerta se abrió hacia arriba con un suave silbido. El interior de cuero color camello fue revelado, un santuario de lujo y tecnología. Antes de entrar, pasó su mano libre por el techo del coche, un gesto íntimo, una caricia que contenía un universo de conversaciones no dichas. Se sentó en el asiento que abrazaba el cuerpo y la puerta descendió, encerrándolo en su propio mundo, separado de la audiencia boquiabierta por una delgada capa de cristal. Allí dentro, el silencio era casi total, amortiguando los murmullos que comenzaban a resurgir en el salón. Don Alejandro cerró los ojos e inhaló profundamente. El olor. Era el olor de su vida. El aroma del cuero poltrona Frau, curado de una manera específica que reconocería en cualquier lugar, mezclado con el perfume sutil de polímeros de alta calidad y el casi imperceptible olor a aceite sintético Shell, el único que la fábrica recomendaba. Ese olor lo transportó instantáneamente en el tiempo y el espacio.
Ya no estaba en el Salón Polanco, estaba en el piso de la fábrica en Módena, el ruido ensordecedor de las máquinas a su alrededor, el olor a metal caliente, la camaradería de los otros mecánicos, el dialecto emiliano gritado por encima del ruido. Recordó a un joven aprendiz llamado Giovanni, que siempre apretaba demasiado los tornillos de la culata, y cómo le había enseñado a sentir el torque con las manos, no solo con la herramienta. El recuerdo fue tan vívido que sintió el peso de la llave dinamométrica en su mano. Abrió los ojos. Sus manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. No estaba intimidado por la tecnología, por el tablero digital, por los innumerables botones. Para él, eso era solo una nueva piel sobre un alma antigua que conocía íntimamente. Con movimientos precisos, primero ajustó el asiento, no por comodidad, sino a la posición exacta que le daba el ángulo perfecto para los pedales y el control total del volante. Sus dedos rozaron la palanca de cambios, sintiendo el sutil clic de las levas detrás del volante. No miraba los botones como un lego, tratando de descifrar los símbolos. Sus ojos solo confirmaban lo que su memoria muscular ya sabía. Ese ritual no era para la audiencia, era para él y para la máquina, un diálogo silencioso, un reencuentro. Murmuró algo en voz baja, un susurro perdido en el habitáculo. «Vamos a ver cómo te han cuidado, mi vieja amiga». Afuera, la tensión era insoportable. Minutos que parecieron horas pasaron. «¿Qué está haciendo ahí adentro?», susurró alguien. Santiago, con el rostro contraído por la impaciencia y la ansiedad, gritó: «¡Vamos, viejo! Encienda el coche o lárguese de ahí. No tenemos toda la noche». Fue entonces que don Alejandro actuó. Insertó la llave en el contacto. Las luces del tablero se encendieron en una cascada de colores e información, un leve zumbido electrónico llenando el silencio. Su dedo índice, con la uña amarillenta y la piel gruesa, se posó sobre el botón rojo de Start Stop en el volante por un segundo. Miró hacia adelante a través del parabrisas, pero su mirada estaba lejana. Entonces, con una presión firme y tranquila, apretó el botón. Hubo un clic audible de un relé, seguido por el sonido agudo del motor de arranque girando. Por una fracción de segundo, todo el salón contuvo la respiración, esperando el sonido del fracaso, del motor ahogándose, la prueba de que todo era una farsa. En cambio, lo que vino fue la detonación. Una explosión de poder contenida, un rugido gutural y perfectamente afinado que irrumpió del motor V12 posicionado justo detrás de su cabeza. El sonido llenó el salón, no como el rugido de antes forzado por Santiago, sino como un despertar, un león que se despereza y anuncia su presencia con una autoridad incuestionable. El suelo de mármol vibró sutilmente. Las almas de los presentes vibraron con él. La multitud retrocedió un paso, un movimiento colectivo instintivo ante esa demostración de fuerza bruta. El silencio que siguió al rugido inicial fue diferente a todos los demás. Fue un silencio de shock, de admiración y para algunos, de miedo. Un mesero, paralizado, dejó que una copa se deslizara de su charola y el sonido del cristal haciéndose añicos en el suelo fue agudo y solitario, el único sonido que competía con el ahora estable y poderoso ronroneo del motor. Los celulares, que antes estaban listos para grabar una humillación, ahora temblaban en las manos de sus dueños, registrando un milagro. El rostro de Santiago Garza era un lienzo de emociones en conflicto. El color se drenó de sus mejillas, dejándolo con una palidez cadavérica. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió. Sus ojos estaban fijos en el coche, o más bien, en el anciano dentro de él, con una mezcla de incredulidad y odio puro. Su broma, su noche, su gloria, todo se había desintegrado en ese rugido. Había sido transformado de maestro de ceremonias a el payaso de su propio circo.
Al otro lado del salón, una sonrisa lenta y radiante se extendió por el rostro de Sofía Reyes. Una lágrima de alivio y vindicación rodó por su mejilla. Ella sabía, ella lo sentía. Pero don Alejandro aún no había terminado. En lugar de apagar el motor y clamar su victoria, hizo algo que nadie esperaba. Con el motor en ralentí, inclinó la cabeza como un médico escuchando el corazón de un paciente. Su expresión no era de triunfo, sino de concentración, de diagnóstico. Sus pies tocaron el acelerador con una delicadeza quirúrgica, dando 2 aceleraciones cortas y precisas. Brum, brum. El sonido subió y bajó con una pureza cristalina. Escuchó atentamente, no el ruido, sino la música, los matices, las vibraciones que solo un oído entrenado podría descifrar. Luego, con el motor aún encendido, sacudió la cabeza lentamente con un aire de decepción. Su voz, aunque baja, fue captada por el aturdido silencio del salón, especialmente por Sofía, que se había acercado a la tarima. La inyección, murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para ser escuchado. Está desincronizada, el tiempo está retrasado. Entonces, con la misma calma con la que había comenzado todo, apretó el botón de nuevo. El motor se cayó, sumergiendo el salón de eventos Polanco en un silencio aún más profundo y cargado de significado que antes. Ese diagnóstico técnico, murmurado como un comentario al margen, era la verdadera bomba de la noche. No había tenido suerte, no era un viejo cualquiera, era algo más, y en ese silencio ensordecedor, todos en el salón, especialmente Santiago Garza, se dieron cuenta de que la verdadera historia de esa noche apenas comenzaba a contarse. El silencio que se abatió sobre el salón de eventos Polanco después de que el motor del Ferrari se apagara era una entidad física. Era un silencio denso, pesado, que absorbía todos los demás sonidos. Se podía oír el zumbido distante y casi imperceptible del sistema de aire acondicionado, el sonido de un cubo de hielo crujiendo al derretirse en un vaso de whisky abandonado y, más fuerte que todo, el sonido de la propia respiración colectiva atrapada en los pulmones de 200 invitados. El perfume de las flores y de los bocadillos caros de repente pareció empalagoso, y las luces doradas, antes festivas, ahora proyectaban sombras largas e inquisidoras. El espectáculo había terminado, y en su lugar un drama intenso e incómodo se desarrollaba. La frase de don Alejandro, la inyección, está desincronizada, el tiempo está retrasado, flotaba en el aire, no como una opinión, sino como un veredicto. Fue Santiago Garza quien rompió el hechizo. Soltó una risa, pero el sonido fue un espasmo agudo y sin alegría, el ruido de un cristal rompiéndose. Desincronizada, repitió, la voz una octava por encima de lo normal, rozando la histeria. Pero qué gran tontería. ¿Usted qué sabe de eso, viejo? Escuchó esa frase en algún taller de mala muerte y decidió repetirla para darse importancia. Intentaba desesperadamente tejer la realidad de vuelta a su narrativa original, donde él era el rey y el anciano el bufón. Fue suerte, suerte de principiante. Cualquiera podría encender el coche. Ahora se acabó la payasada. Deme las llaves y lárguese de aquí antes de que pierda la paciencia por completo. Extendió la mano, un gesto imperioso que siempre le había valido la obediencia. Pero esta vez la mano quedó vacía. Don Alejandro González, que acababa de salir del coche con la misma lentitud digna con la que había entrado, no se movió. Sostenía la llave en la mano, pero no como quien va a entregarla. La sostenía como un cetro, el símbolo de una autoridad recién adquirida. Una promesa es una promesa, joven, dijo, la voz tranquila contrastando violentamente con la agitación de Santiago. Todos aquí lo oyeron y todos aquí lo vieron. La multitud,
Antes un coro de apoyo a Santiago, ahora era un mar de rostros inciertos, susurrando entre sí. ¿De verdad dijo que la inyección estaba mal?, preguntaba uno. ¿Cómo podría saberlo? El coche es nuevo, respondía otro. Pero el sonido, cuando aceleró, se escuchó diferente, reflexionaba un tercero. La semilla de la duda había sido plantada y comenzaba a germinar rápidamente. La furia en el rostro de Santiago se profundizó, una mancha roja subiendo por su cuello. Su autoridad estaba siendo desafiada públicamente. «Omar», gritó volviéndose hacia el guardia de seguridad, «saca a este invasor de aquí ahora mismo, échalo a la calle». Omar, el guardia, dio un paso adelante, el deber profesional impulsándolo a actuar. Pero vaciló. Sus ojos fueron de Santiago, cuyo rostro estaba contorsionado por la ira, a don Alejandro, cuya postura era de una serenidad inquebrantable. El guardia, un hombre sencillo acostumbrado a lidiar con borrachos e intrusos, sintió instintivamente que esto era diferente. Había algo en el anciano que imponía respeto, una autoridad que no provenía del dinero. Se detuvo, indeciso, una estatua de conflicto. Esa vacilación fue todo lo que Sofía Reyes necesitó. «Él no es un invasor, Santiago», dijo ella, su voz sonando clara y firme en el tenso silencio. Se colocó sutilmente al lado de don Alejandro, un gesto de alianza silenciosa. «Tú lo invitaste a este escenario, tú lo desafiaste. ¿Ahora no te gusta el resultado y quieres expulsarlo? Esa no es la actitud de un hombre, es la de un niño mimado». El insulto fue directo y brutal. Un «oh» colectivo y ahogado recorrió la multitud. Santiago fulminó a Sofía con la mirada, sintiéndose traicionado y acorralado. Mientras el intercambio de palabras ocurría, don Alejandro simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la parte delantera del coche. No pidió permiso. Actuó como si el coche, el espacio y el momento le pertenecieran. Sus dedos, nudosos y manchados por la edad, encontraron el pestillo oculto bajo el cofre con una certeza que prescindía de la vista. Con un suave clic, liberó el seguro y levantó la cubierta de fibra de carbono. El movimiento fue fluido, ensayado, el gesto de un hombre que había hecho eso miles de veces. Lo que se reveló debajo era una obra de arte mecánica. El motor, un laberinto de tubos de aluminio, cables rojos y cubiertas con el emblema de Ferrari, brillaba bajo las luces del salón. Era una visión intimidante para la mayoría, un corazón tecnológico complejo y misterioso. Para don Alejandro era una página abierta de un libro que se sabía de memoria. Una máquina como esta, comenzó, su voz asumiendo ahora un tono didáctico de profesor, tiene un alma, respira, pulsa y a veces se enferma. Y como cualquier cuerpo, muestra sus síntomas a quien sabe dónde mirar. Señaló con un dedo tembloroso pero preciso una pieza cerca de la pared de fuego. Vean esta válvula de ventilación del cárter, mal calibrada. Está liberando un poco más de presión de la que debería, mínimo casi imperceptible. Pero con el tiempo, eso causa un desgaste prematuro en los anillos de sellado del pistón. Reduce la vida útil del motor en quizás un 5%. Hablaba con una certeza absoluta, sus ojos recorriendo cada componente. Santiago rió, un sonido desesperado. ¡Qué estupidez! Está inventando. Mis mecánicos son los mejores del país. Tal vez, concedió don Alejandro, sin inmutarse. Pero los mejores a veces trabajan con prisa. Su dedo se deslizó hacia otra área. Aquí, la bomba de combustible. Fue reemplazada, lo sé, probablemente durante la preparación para la entrega, pero la pieza que pusieron es para el modelo europeo. La calibración para la gasolina mexicana, con nuestra mezcla de etanol, es diferente. La presión en la línea de combustible no es estable. Por eso la inyección está desincronizada. El motor no está quemando el combustible de forma eficiente.
No es suerte, joven, es física. Miraba a Santiago, pero sus palabras eran para la audiencia, que ahora se aglomeraba fascinada. Fue en ese momento que una nueva voz se alzó de la multitud. Un joven de lentes de armazón delgado y traje bien cortado, que hasta entonces había observado todo con una intensidad analítica, dio un paso adelante. Era David, un ingeniero mecánico que trabajaba como consultor para una importadora de autos de lujo. Era conocido en el círculo de los entusiastas por su conocimiento técnico. «Disculpe», dijo, la voz respetuosa. «¿El señor podría mostrarme de nuevo la abrazadera de la manguera de ventilación del aceite?» Don Alejandro, sin sorpresa, señaló. «Esta de aquí. No es la original de fábrica. Es una abrazadera de presión estándar. El protocolo de Ferrari exige una abrazadera de torque constante para no dañar el ducto de compuesto con la vibración a altas revoluciones». David se inclinó, sus ojos técnicos confirmando lo que el anciano decía. Se enderezó, el rostro pálido de admiración. Miró a Santiago y luego al resto del salón. «Tiene razón», anunció David, su voz cargada de autoridad profesional. «100% correcto. Yo mismo he advertido sobre el uso de esas abrazaderas en las revisiones. Y el asunto de la bomba de combustible tiene todo el sentido. Explicaría una ligera irregularidad en el ralentí que creí haber escuchado». El testimonio de David fue la lápida sobre la credibilidad de Santiago. El murmullo de la multitud se transformó. La duda dio paso a la admiración por el anciano y el respeto por Santiago, en desprecio. El millonario ahora estaba completamente aislado. Sus amigos y aduladores desviaban la mirada, fingiendo un súbito interés en sus zapatos o en el techo del salón. Era un rey desnudo, y el niño que señalaba su desnudez era un viejo andrajoso. La humillación total hizo que algo se rompiera dentro de Santiago. La máscara de sofisticación cayó, revelando un rostro feo, de furia y pánico. «¡Basta!», gritó, la voz quebrándose en desesperación. «¡Basta de teatro! ¿Quién diablos es usted después de todo? Aparece aquí de la nada vestido con esos harapos y cree que puede darme una lección. Usted no tiene nombre, no tiene historia, no tiene nada. Usted no es nadie, es un fantasma, un don nadie que tuvo una noche de suerte. El ataque era puramente personal ahora, la última arma de quien ya no tiene argumentos». Escupía las palabras, el rostro rojo, una vena latiendo en su sien. La multitud se encogió ante la virulencia del ataque. Sofía puso una mano protectora en el brazo de don Alejandro, como para protegerlo de las palabras que eran como piedras. Pero el anciano no necesitaba protección. Absorbió los insultos con la misma calma con la que había absorbido las risas y el desprecio. No respondió de inmediato. Dejó que el eco de las odiosas palabras de Santiago muriera en el silencio que siguió. Lentamente bajó el cofre del Ferrari, el sonido del seguro al cerrarse sonando como el martillazo de un juez. Se dio la vuelta, no solo hacia Santiago, sino hacia todos. Sus ojos, antes cansados, ahora ardían con una luz intensa, una hoguera de recuerdos y verdades a punto de incendiar el mundo de mentiras de esa noche. Miró directamente a Santiago, y cuando habló, su voz era baja, pero cada sílaba resonaba con el peso de una vida entera. «Me preguntas quién soy», comenzó, una calma gélida en su voz. «Dices que soy un fantasma». Hizo una pausa, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo. «Tienes razón. Los fantasmas están hechos de recuerdos, joven. Y los míos, mis recuerdos construyeron este motor». La afirmación era enigmática, poderosa y aterradora en su implicación. Un escalofrío recorrió el salón. La identidad del anciano, el mayor misterio de la noche, estaba a punto de ser revelada. Y todos allí, sin excepción,
Sentían que la revelación no solo explicaría su conocimiento, sino que también destruiría para siempre el mundo de Santiago Garza. La pregunta final flotaba en el aire, más pesada que cualquier motor. ¿Qué recuerdos eran esos? La frase de don Alejandro González. Los fantasmas están hechos de recuerdos, joven, y los míos, mis recuerdos construyeron este motor. Cayó sobre el salón de eventos Polanco, no con el sonido de una revelación, sino con el peso de una sentencia. El aire se enrareció. La curiosidad de la multitud se transformó en una reverencia temerosa. Ya no estaban viendo un enfrentamiento, estaban presenciando una exhumación, la verdad siendo desenterrada ante sus ojos. Santiago Garza, pálido y tembloroso, abrió la boca para burlarse, para gritar otro insulto, pero las palabras no salieron. Había una autoridad en la voz del anciano, una verdad tan antigua y fundamental que el instinto de supervivencia de Santiago lo silenció, pues sabía que lo que viniera a continuación sería irrefutable. Don Alejandro ya no miró a Santiago. Se giró hacia la multitud, hacia Sofía, hacia David, el ingeniero, y hacia cada par de ojos que ahora lo veían no como un mendigo, sino como un enigma. Su voz, cuando volvió a hablar, era la de un narrador de historias, un hombre rebobinando la película de su vida. Mi nombre es Alejandro González. Y hace más de 40 años, yo no era el Don Ale de la calle, sino el Maestro Alejandro del taller. No nací en cuna de oro, nací en un pueblo de Jalisco, hijo de un herrero. Aprendí desde niño que el metal tiene un lenguaje, que canta cuando se trabaja bien y gime cuando se le fuerza. Hizo una pausa, y todos en el salón casi podían oír el sonido de un yunque distante. Mi pasión me llevó lejos. Fui a Italia con poco más que la ropa que llevaba puesta y un sueño. Conseguí un trabajo como personal de limpieza en la fábrica de Ferrari en Módena. Limpieza. Yo barría el suelo por donde caminaban los más grandes ingenieros del mundo, pero por las noches no dormía. Estudiaba los diagramas que encontraba en la basura, leía los manuales, observaba cada movimiento de los mecánicos. En 6 meses conocía cada tornillo de un motor V12 mejor que los hombres que los ensamblaban. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La historia parecía sacada de una película. «Se dieron cuenta», continuó don Alejandro. «Un viejo maestro llamado Enzo, no ese Enzo, pero uno con el mismo fuego en los ojos, me vio reparando una bomba de aceite que 3 ingenieros habían dado por perdida. Me dio una oportunidad, de limpieza a aprendiz, de aprendiz a mecánico, de mecánico a jefe de equipo. Y finalmente, sus ojos brillaron con el orgullo de un recuerdo intacto por el dolor. A jefe del Departamento de Desarrollo y Pruebas de Motores. Durante 30 años, cada motor que salía de Módena pasaba por mis manos, por mis oídos. Yo no los ensamblaba, les daba vida. Desarrollé un nuevo sistema de sincronización de válvulas, un diseño de pistón más ligero, innovaciones que hoy son estándar, pero cuyas patentes nunca llevaron mi nombre. La revelación fue tan monumental que varias personas dieron un paso atrás, como si la fuerza de la verdad los empujara. Santiago Garza comenzó a temblar incontrolablemente. Don Alejandro entonces se giró y fijó la mirada en él, y el tono de su voz cambió de la nostalgia al dolor frío de la traición. Y entonces, a finales de los 90, la fábrica pasó por una reestructuración. Llegaron inversionistas, hombres de negocios que no entendían el canto del metal, solo el tintineo de las monedas. Uno de ellos era mexicano, un hombre ambicioso e implacable que veía la pasión como una debilidad a ser explotada. No necesitaba decir el nombre. Todas las miradas en el salón se volvieron hacia Santiago, que parecía haberse encogido dentro de su costoso traje.
Ese hombre vio el valor de mi conocimiento, vio los diseños que yo guardaba, las mejoras que planeaba para la siguiente generación de motores, y me hizo una oferta. La voz de don Alejandro se quebró por un momento. Yo era un hombre sencillo, Santiago. No entendía de contratos, de cláusulas, de letras pequeñas. Tu padre, Octavio Garza, me ofreció una sociedad en una nueva empresa de tecnología automotriz en México. Dijo que yo sería el cerebro y él la fuerza financiera. Me hizo firmar docenas de papeles. Me dijo que eran para la formación de la empresa. Y yo, ciego por la promesa de volver a mi país como un vencedor, firmé. Cerró los ojos, el dolor del recuerdo golpeándolo físicamente. Los papeles no eran para una sociedad, eran acuerdos de confidencialidad, eran transferencias de propiedad intelectual, eran mi sentencia de muerte profesional. En un mes estaba fuera de Ferrari, con una indemnización irrisoria y legalmente prohibido de trabajar para cualquier otra armadora en el mundo. Mis diseños, mis innovaciones fueron vendidos por tu padre por una fortuna, el dinero que solidificó el imperio que hoy ostentas. Él no compró mi silencio, compró mi alma y la desechó. El silencio en el salón era ahora un vacío, pesado con el peso de una injusticia de décadas. Santiago, con el rostro blanco como la cera, tartamudeó. Mentira, es mentira, usted es un loco. Pero su negación era débil, patética. En su mente, un fragmento de memoria surgió. Su padre, años atrás, riendo durante una cena, hablando de un trato genial que hizo en Italia con un viejo mecánico ingenuo que valía oro y se vendió por centavos. En ese momento, no entendió. Ahora, la historia de su padre y la del anciano frente a él encajaban con la precisión de un pistón en un cilindro. Y la verdad lo aplastó. La multitud no necesitaba más pruebas. Eran el jurado, y el veredicto estaba estampado en sus rostros. Asco. La gente comenzó a alejarse físicamente de Santiago, creando un vacío a su alrededor. Sus amigos, sus socios de negocios, todos lo miraban como a un paria. No era solo un arrogante. Era el heredero de un legado de robo y deshonra. Su mundo, construido sobre una base de mentiras, se derrumbó en tiempo real. En un último acto de desesperación por salvar cualquier pizca de dignidad, Santiago hizo lo único que sabía hacer: intentar resolver un problema con dinero. ¡Quédese con el coche!, gritó, la voz estrangulada. ¡Es suyo, insisto! ¡Quédese con él! ¡Es lo mínimo que puedo hacer! Don Alejandro miró el Ferrari rojo, brillando bajo las luces como una joya ensangrentada, y entonces sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que dio en toda la noche, una sonrisa triste pero libre. «¿Quedarme con el coche?», dijo la voz ahora suave. «Joven, todavía no has entendido nada». Caminó lentamente hacia el coche y con un gesto de solemnidad colocó la llave sobre el cofre. El metal de la llave tocó la pintura con un suave y final clic. «Yo no vine aquí esta noche por un coche», dijo, volviéndose hacia la multitud, que lo escuchaba como a un profeta. «Este coche no es un premio, es una lápida. La lápida del nombre que me robaron, del trabajo que me quitaron, y no quiero pasar el resto de mi vida puliendo una lápida. Vine aquí esta noche a buscar lo único que realmente me pertenecía y que nadie podría quitarme para siempre. Mi historia, mi verdad, mi dignidad». Miró a Santiago, ahora una figura patética y derrumbada. «Puedes quedarte con tu metal. Yo he recuperado mi nombre». En ese instante, algo cambió en el aire. Una sola persona, Sofía Reyes, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento, deliberado. David, el ingeniero, se unió a ella. En segundos, el sonido se extendió, creciendo de un goteo a una tormenta. El salón de eventos Polanco, antes escenario de la humillación de un hombre, explotó en una ovación estruendosa para él.
No era un aplauso para un ganador de una apuesta, sino un homenaje a un hombre que con nada más que la verdad había desmantelado un imperio de arrogancia. Santiago Garza se cubrió el rostro con las manos, los aplausos golpeándolo como puñetazos físicos, sellando su exilio social. Don Alejandro González simplemente se dio la vuelta y con la misma calma con la que había llegado, comenzó a caminar hacia la salida, atravesando la multitud que ahora se abría para él con un respeto que rayaba en la veneración. No necesitaba nada más. Su victoria era interna, completa. Pero la historia no terminó allí. En la salida, Sofía y David lo alcanzaron. «Don Alejandro, por favor, espere», dijo David, la voz embargada de emoción. «Lo que usted hizo hoy fue legendario. Su conocimiento, su pasión, no puede desperdiciarse. Mi empresa, nosotros, tendríamos el honor de tenerlo como consultor maestro para entrenar a nuestros jóvenes mecánicos, para enseñarnos lo que los libros no enseñan». Don Alejandro miró al joven ingeniero y vio en él el mismo fuego que un día tuvo. «No quiero un empleo, mijo», respondió con amabilidad, «pero acepto enseñar. Enseñar es lo que siempre he hecho». 3 meses después, el salón de clases de un plantel del CONALEP en la colonia Doctores estaba en silencio absoluto. 20 jóvenes aprendices de mecánica, vestidos con sus overoles azules, miraban con atención hipnótica al hombre de cabello blanco que estaba de pie frente a un motor de prueba. Don Alejandro González ya no usaba un saco raído, sino un overol limpio con el logo de la escuela. Sus manos, todavía callosas, se movían con la gracia de un director de orquesta, señalando válvulas y pistones. No solo enseñaba mecánica, enseñaba la filosofía detrás del motor, la pasión, el respeto por la máquina. No era rico. Con la ayuda de Sofía, que se había convertido en una amiga fiel, había alquilado un pequeño departamento, sencillo y limpio. David había arreglado para él ese puesto de maestro residente en la escuela, donde su salario era modesto, pero su contribución era inconmensurable. No quería nada más. Esa tarde, después de la clase, Sofía pasó a tomar un café con él. En la pequeña mesa de su cocina, él le mostró una foto antigua y amarillenta. Él, 30 años más joven, en Módena, rodeado de su equipo de mecánicos italianos, todos sonriendo, con las manos sucias de grasa. Por primera vez, al mirar la foto, no sintió el dolor de la pérdida, sino el calor del recuerdo. «Lo recuperó todo, ¿verdad?», preguntó ella sonriendo. Él tomó un sorbo de café y miró por la ventana, hacia el cielo de la Ciudad de México. «Recuperé lo más importante, Micha», dijo. «Descubrí que mi grandeza nunca estuvo en los coches que construí, sino en la dignidad con la que sobreviví cuando me lo quitaron todo. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en aquello que no pueden quitarte, aunque lo intenten». La historia de don Alejandro se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos correctos, un recordatorio de que la pobreza no borra la grandeza y que un corazón movido por la pasión puede brillar más fuerte que cualquier lujo. Demostró que al final, la justicia puede no venir en forma de coches o dinero, sino en la paz de un propósito reencontrado y en la certeza de que un nombre, cuando se defiende con la verdad, puede volverse inmortal. Y en ese salón de clases, para una nueva generación, el fantasma de un viejo mecánico estaba más vivo que nunca, enseñando que el verdadero motor de cualquier vida es, y siempre será, el honor. No olvides suscribirte y darle me gusta al video para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video?